Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Viernes 17 de febrero. Vamos a hacer un repaso muy rápido del posicionamiento que llevamos para cerrar la semana. Bueno, de hecho, con este indicador que tanto me gusta, que me descargué el otro día, veis que en el historial de esto está puesto ahora mismo en el historial de todo lo que es febrero. De momento estamos abajo del mes en operaciones cerradas, un poquitín, bueno, es la cuenta plana. Y vamos a hacer el repaso. Voy a mostrar el posicionamiento que tengo con la única intención un poco de ver, que veáis cómo gestiono yo, un carácter más pedagógico que otra cosa. Por supuesto, no es ninguna recomendación de inversión. Es más, ni se os ocurra tratar de hacer las mismas entradas que hago yo, porque de verdad que no os va a valer para nada. De verdad, lo hemos hecho todos. El primero, intentar copiar, pero si no sabes lo que estás haciendo, es absurdo, no merece la pena y vas a perder. Bien, comenzamos con el euro dólar. El eurodólar, tenemos este ciclo en 4 horas azul y entró en la zona de 61, hizo una llegada y retornó en este punto, activó el fallo que está justamente en la parte baja de esta zona azul. Pinchó el nivelito como siempre, este nivelito no anula la posibilidad de retroceso, puesto que no llegó al menos 38 y no llegó al 161. No obstante, hemos hecho una entrada aquí, realmente van 3 entradas, una me la sacó por un pelín y las otras 2 permanecen dentro. Son unas entradas malas de solemnidad, cutres, mal timing, bueno, ahí están, también va con un apalancamiento bajo y donde realmente estaba esperando era más abajo. Por otra parte, tengo aquí unas zonitas que me gustan, donde también estoy esperando que el precio llegara a sobrepasar ese 161 y hacer la típica pinchada, pero bueno, ya sería extender demasiado. Lo he dejado marcado. El petróleo. En el petróleo, pues acabamos de entrar ahora mismo en un par de posiciones en este extremo de zona azul, que es esta zona que tenemos aquí. Sin más, no ha roto la zona, que se rompería aquí, por tanto sigue vigente, sigue válida y acabamos de ajustar los stops. Por tanto, bueno, buena entrada, pero parece que no tiene muchas ganas de tirar. Por tanto, pues estos van a quedar aquí ajustaditos. Como veis, nuevamente hablamos de pérdidas minúsculas para lo que es esta parte. Vale. DAX. En el DAX venimos de lo mismo que ayer, como veis, poca novedad. Acaba de hacer un retroceso en la zona de 61, nuevamente intentado en esta zona de 61, aprovechando aquello del cierre de gap y antes de que entre en la zona, intentar un corto para darle continuidad a este impulso inicial. Se ha extendido un poquito más de la cuenta, pero de momento lo aguantamos y nos vale. Veremos a ver qué es lo que quiere hacer. Seguimos con todo el posicionamiento aquí arriba, no hemos sacado nada. SP500, 3/4 de lo mismo. Seguimos con todo el posicionamiento aquí, no hemos sacado nada. Este está más remolón, este está más bajista, el SP quiere corregir más. Y es curioso, con toda la subida que lleva el DAX, que es mucha más subida que el SP, parece que la ley de la proporcionalidad de que a mayor subida, a mayor corrección debiera hacer el DAX, de momento no se está cumpliendo. Sigue aguantando el DAX más los niveles altos y sin embargo el SP, que subió menos, sí que parece que quiere bajar más. Bueno, en fin, de momento las posiciones están cubiertas, no hay más. Lo mantenemos. Dólar yen. Hemos hecho aquí un par de entraditas, 3 entraditas, me ha sacado 2 al ajustar mucho el stop y ha quedado una viva. Por tanto, bueno, sin más, un nivel de rotura de niveles y no tiene mucha más historia. Dólar canadiense, parecido al anterior, pero lo de siempre. Zona de 61, un nivelito antes de que entre en la zona de 61, iniciamos cortos. Se coló medio pip, pero aguantamos ahí el nivel. Además, esta zona tiene muchas cosas que me gustan, me gustan, otro toquecito me gusta, otro toquecito me gusta, llamadlo como queráis, pero esta zona me gusta. Por lo tanto, lo estamos intentando, ya están estas operaciones prácticamente con un riesgo muy pequeño, lo dejamos a ver si quiere correr. Oro. En el oro hemos entrado en este nivel que también tiene muchas cosas que me gustan. Tiene ese ciclo naranja que lo pinchó, lo perforó, hizo la típica roturita falsa, saca stops y para arriba. Además teníamos esta zona de un ciclo superior verde, a la cual también
volvemos a lo mismo de antes. Antes de que entre en esta zona, patatín, patatán. Ojo que todo esto de antes de que entre en la zona es una cosa muy particular mía, no lo recomiendo ni es metodología, ¿eh? Esto sencillamente, pues bueno, tal cual lo hago, lo cuento, pero es una probatura más particular en mi caso. Pero bueno, hay veces que las circunstancias, como es este el caso, acompañan. Y esto es todo. En los demás activos no tengo nada. Entonces, bueno, como veis, lo que tengo ahora mismo abierto es un poco un portfolio muy completito con bastantes operativas. Y, por cierto, y yo esta operación hoy es viernes, la mayoría de la gente, creo yo, no sé cómo lo veis, y sí que me gustaría que este tipo de cuestiones, además, dierais vuestra opinión en comentarios, porque esto también, estos vídeos, la intención que tienen, aparte de mostrar, es también yo intento aprender de la gente, intento ver qué es lo que hacen los demás, cómo lo veis. No sé si la gente se puede ir el fin de semana dejando estas posiciones abiertas o qué opináis, o si vosotros las cerraríais ahora mismo ya, haríais caja, que es una buena caja, la verdad, y punto. Sí que me gustaría saberlo, la verdad, y os animo y os agradecería, de hecho, que dejarais comentarios con vuestra opinión personal o cómo lo hacéis vosotros, o qué es lo que os va mejor, o si es que aquí os da más sensación de miedo, de pánico a perder lo ganado, un poco el sesgo ese que tenemos del miedo a perder lo ganado, que no hemos ganado nada, está flotando. Bueno, pues, sería interesante comentar. Yo lo voy a dejar, ya lo digo, lo voy a dejar, igual que me pasó en enero, tenía un flotante bastante superior a este y se me fue al carajo. Es mi forma de operar y tengo que asumir, si quiero subir la cuenta, tengo que asumir que muchas veces me va a pasar, que no va a llegar. Bien, pues esto es todo y sin más, os deseo un buen fin de semana, descansad y el lunes volvemos de nuevo con las pilas cargadas y deseándoos a todos muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.